Nuestra lección para hoy se titula Pablo encadenado. Y recuerden que durante esta semana estamos introduciéndonos a nuestro nuevo folleto de estudio para este primer trimestre del 2026, justamente en los últimos días del 2025. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para lo que será nuestra reflexión de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque estamos aprendiendo cómo podemos enfrentar las circunstancias adversas de la vida, especialmente porque debemos reconocer que al seguirte a ti, el enemigo tiene una intención especial de dañar nuestras vidas. No lo buscamos, pero entendemos que eso es lo que sucede por vivir en el terreno del enemigo. Ayúdanos a confiar en tus promesas, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me llama la atención que ya usted lo destacaba el día de ayer, cuando hablamos de las prisiones de Pablo, no podemos saber del todo, salvo algunas indicaciones que da el texto bíblico, dónde ha estado Pablo. Según nos dicen los estudiosos, ha estado en varios lugares, tuvo varios encarcelamientos, que nos recuerda, por ejemplo, ese encarcelamiento breve, pero muy efectivo, cuando se convirtió el carcelero con toda su familia, efectivo en ese sentido. Y me gustaría, pastor, justamente ahora tocar un texto que nos manda a leer la lección, nos lo sugiere para nuestro estudio, y me gusta mucho porque creo que nos habla un poco de ese mundo interior, si lo podemos llamar de esa manera, que tenía Pablo, esa confianza completa en la palabra de Dios, en la guía de Dios, que le permitía enfrentar cualquier circunstancia. En la segunda carta a los Corintios, Pablo está describiendo algunas situaciones que son bastante adversas, pero me gusta mucho cómo Pablo la describe. En el capítulo 4, en los versículos 7 al 12, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no, no desesperados antes, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Este texto siempre me ha llamado la atención, pastor, pero quisiera que nos ayudara a ver a través de este texto cómo Pablo enfrenta estas circunstancias. Ya ayer se habló un poco de esto, pero hoy cómo Pablo puede tomar lo que está pasando, y voy a usar esta palabra, filtrarlo de tal manera que ahora él puede decir, pero ahora lo que estamos pasando al final va a redundar en vida para los demás. Esta es una tremenda lección que tenemos nosotros. Vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo donde todavía el mal está presente, el autor del mal, donde suceden peligros, ya sea provocados o no provocados, etcétera. Pero la manera como el apóstol Pablo miraba esto es extraordinario. Hay dos maneras de ver la realidad. Una es de forma pesimista, que es la manera negativa, y la otra es la manera optimista, pero la realidad es la misma. Ahora, ¿qué hace la diferencia? El optimista ve la realidad, claro que sí. Aquí Pablo está diciendo, no, yo no estoy en un jacuzzi, no estoy en un palacio. Si estamos afligidos, si estamos angustiados, bueno, y comienza a mencionar perseguidos, derribados, etc. Si está sufriendo, el cristianismo no es una anestesia a los sufrimientos de esta vida, que no va a sentir el golpe, no, lo va a sentir. El apóstol Pablo lo estaba sintiendo, sí. Estaba en apuros, pero él veía la realidad desde el punto de vista optimista, porque sabía que al final esto era compartir la suerte con Cristo. Y noten que él estaba sufriendo por la predicación del evangelio. Entonces él usa una figura aquí que yo me quedo sorprendido cada vez que lo veo. Pablo dice, bueno, nosotros por llevarles el evangelio estamos muriendo,
para que ustedes vivan. Mm. Es lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Sí. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Y aquí Pablo comparte eso que más adelante Elena White lo puso en una declaración extraordinaria, donde ella dice que participar de los sufrimientos de Cristo es el honor más grande que una persona puede tener. Nosotros pensamos a veces muchas cosas muy bonitas, fantásticas de seguir a Cristo, pero no pensamos en los sufrimientos. Sin embargo, creo que el hecho de que una persona pueda sufrir por una causa que es la causa de Cristo hace noble a esa persona y realmente muestra que el evangelio no es un asunto por ventaja, por interés, por egoísmo, por aprovechamiento, sino que el evangelio es en realidad un acto desinteresado y de generosidad como Cristo lo manifestó por cada uno de nosotros. Así que podemos aprender de todo esta filosofía de vida que tenía el apóstol Pablo para enfrentar los problemas y las dificultades que nosotros también debemos hacerlo, solo que casi siempre nosotros aplicamos todo esto, bueno, me está yendo mal en el trabajo, me está pasando esto en la salud y todo eso, pero muy pocas veces, digo yo, a veces lo aplicamos, bueno, estoy sufriendo en realidad por seguir a Cristo, estoy sufriendo por predicar el evangelio, más bien queremos evitar, no, yo no voy y comparto el evangelio porque me van a rechazar, me van a aventar la puerta. Nos estamos cuidando porque no queremos llegar a ese nivel, pero entonces estamos dejando, si pensáramos de esa manera, de compartir el evangelio. Y ahora, pastor, usted mencionaba esto del optimismo, pero sí me gustaría profundizar un poquito sobre este tema respecto a los recursos espirituales que tenemos como hijos de Dios para contrastarlo con el optimismo del que hoy se habla. Es un hecho de que hoy hay mucha gente que habla pensamiento positivo, tener buenas ideas en la cabeza, pero generalmente es solamente centrados en lo que pueden generar en sí mismos. Pero yendo a 2 de Corintios, siempre acá, en el capítulo 6, en los versos 3 al 7, me llama la atención cómo Pablo destaca de dónde puede él extraer el verdadero optimismo del que estamos hablando acá, que no es meramente pensamiento positivo como ahora se vende en redes sociales, etc. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, la realidad de la que hablaba nuestro pastor hace un momento, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y esto me lleva a preguntar, ¿cuáles son los recursos de los que disponemos, que Pablo nos lo está presentando acá, para poder tener ese verdadero optimismo celestial, si lo podemos decir con esa palabra? El apóstol Pablo vivía una vida por la fe en Cristo. Estaba unido a Cristo Jesús y Cristo lo capacitaba. Ahí tenemos ese texto icónico del libro de Filipenses, Sí. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Esa era la base de la confianza de él, no lo que él podía lograr por sí mismo, no, sino lo que venía a través de la ayuda de Cristo Jesús. Él operaba adentro de él a través de su Espíritu Santo y le capacitaba, porque esto no es normal, porque si una persona dice, no, yo me estoy riendo que me están pasando los problemas, porque quiero ser optimista. Bueno, hay una palabra para eso y se le diría, no, usted no es optimista, usted es masoquista. A usted le gusta sufrir, le gusta que le den duro, pero no es eso lo que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. Si él hubiera podido evitar, si él hubiera querido, una persona en su sano juicio no quiere sufrir. El sufrimiento es extraño, es ajeno, por eso nos provoca tanto dolor. Pero recordemos, el apóstol Pablo estaba su vida unida, ligada con Cristo Jesús, y Pablo entendía que lo que le pasaba era parte del propósito de Dios para él
y para su vida, Wow. a fin de poder predicar el Evangelio. Es más, lo vamos a estudiar más adelante, tal vez esta semana lo podemos, si hacemos un recorrido por la carta de Filipenses, ya que son Sí. textos menos amplios, podemos leerlo todo de una sola vez. Ahí Pablo dice, yo quiero participar de los sufrimientos de Cristo. Oiga, lo ve Sí. como un anhelo, como un deseo, porque el apóstol Pablo sabía muy bien que es la única manera de poder imitar a Cristo Jesús completamente. Pues lo queremos imitar en lo bueno, Claro. pero no lo queremos imitar en la gloria, pero no lo queremos imitar en la cruz. Pero el apóstol entendía muy bien y al final hasta el sufrimiento tiene un efecto, podemos decirlo, terapéutico. Voy a usar ese recurso. Un sufrimiento, el sufrimiento al final se convierte en terapéutico, o sea que tiene un beneficio para la vida del cristiano. El sufrimiento nos ayuda a no fijar realmente nuestra vista en las cosas de este mundo. Cuando viene el sufrimiento nos despierta. Bueno, no, pero es que este mundo no es para siempre, este mundo no es eterno. Aquí habrán problemas, aquí no debo yo poner mis esperanzas. Esa para mencionar uno de los tantos beneficios que el sufrimiento puede tener, nos ayuda para no enfocarnos en nosotros mismos, en creer que somos nosotros, en creer que somos fuertes, sino que nos ayuda a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Así fue la vida de Jesús y creo que Dios no ha planeado que nuestra vida sea diferente. Y en ese sentido, para finalizar nuestra reflexión, pastor, el apóstol Pablo dice que se esfuerza por presentarse como ministro de Dios. Claro, él era el apóstol Pablo y a veces tendemos a como quizás compartimentalizar eso y decir, eso es para los ministros, pero creo que está hablando para todos los cristianos. ¿Cómo nos podemos nosotros presentar como ministros de Dios? ¿Qué significa eso frente a la realidad de la vida? Bueno, creo que el ministerio de reconciliación es para todos. Él lo hace visible ahí en su carta a los Corintios. El apóstol Pablo dice que todo el que ha creído en Cristo ha sido llamado a ser un ministro, ministrar a otra persona, y eso es realmente para todos. Pero un ministro en realidad lo podemos ver que es un representante es un embajador de. Si alguien llega, por ejemplo, ahora y dice, yo soy el ministro de tal rama, digamos, trabaja en el gobierno. Bueno, él no va a su propio nombre, él va representando algo. El creyente es un ministro de Dios, está representando a Dios. Tenemos que tomar en cuenta eso en nuestra vida. Yo creo que la gente lo percibe muy bien y la gente sabe, no, usted no está representando a Dios, usted sí está representando a Dios con su vida, porque al final somos llamados a representar a Dios en nuestras propias vidas. Así es. Bueno, queremos, pastor, que ores por nosotros por esto, porque ahí está el llamado para cada uno de nosotros, representarlo al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente porque tú nos envías un mensaje de esperanza. Gracias porque nos muestras, Señor, que podemos pasar sufrimientos y pruebas en esta vida, pero que somos sostenidos por ti. Ayúdanos a vivir por la fe y a experimentar esa gracia divina y sobre todo, Señor, a que nuestras vidas sean un fiel testimonio de lo que es ser un siervo de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.